Bien, continuando con estos videos de Cuarto Camino, hoy vamos a hablar de la forma en que nuestras estructuras anímicas resuelven las situaciones cotidianas, ¿sí? En uno de los videos hablamos acerca de los yoes y en este voy a tratar de integrar lo que son los centros y las funciones, ¿sí? Supongamos que tenemos un tema a resolver, por ejemplo, un examen, ¿sí? Un examen del colegio, como puede ser alguna situación nueva que tengamos que encontrarle una cadencia, una respuesta, una expresión, una resolución. Cuando recibimos la impresión por primera vez, ¿sí?, automáticamente se despierta en nosotros, ¿sí?, una respuesta. Esa respuesta generalmente está dada por los yoes, ¿sí? Los yoes son pequeñas estructuras que están dentro de uno y que hacen uso y abuso, digamos, de toda la economía psicológica. ¿Qué quiero decir con esto? Que si de repente tenemos una situación nueva, la respuesta inmediata o automática que surge es la de los yoes. Por ejemplo, si la situación es relativamente estresante, tendremos yoes para situaciones relativamente estresantes. Si la situación es muy estresante, tendremos yoes para situaciones muy estresantes, ¿sí? Y veremos que hay distintas conductas activas o reactivas ante la situación que viene. Bien, pero ¿cómo es que funciona esto? O se conecta con los centros y con las funciones psicológicas. Bien, de esta manera, cuando nosotros tenemos una situación, digamos, nueva, y los yoes no pueden resolverla, o sea que no hay reacción mecánica para eso, y la máquina entra en una especie de cortocircuito o reacciones inconexas, ¿sí? En ese proceso en que la máquina, digamos, se le cae el sistema, viene, digamos, a resolver la situación algo un poco más profundo, pues la respuesta automática o mecánica espontánea, al quedar chica para la situación que queremos resolver, tiene que ir una estructura un poco más grande. Bien, la estructura más grande que continúa es la función o las funciones, ¿sí? El pensamiento, la emoción, ¿sí?, o la acción, para resolver. Ya es como que trabajan más lento, tienen una respuesta un poquito más coherente que la de los yoes, ¿sí?, que es la reacción mecánica espontánea, ¿sí? Bien, ahora, supongamos que la situación esta nueva que tenemos que enfrentar o que nos viene o nos toma de sorpresa, también es muy grande para ser resuelta con las funciones. Obviamente las funciones van a colapsar, no van a tener respuestas, ¿sí?, en sus memorias, en sus formas de expresión, y va a tomar el mando lo que llamamos los centros. Los centros, ¿sí?, que es una estructura mucho más profunda, que digamos serían las herramientas inmediatas de la esencia en cuanto a pensar, sentir y obrar, también pueden colapsar ante una situación inesperada. Y no queda más remedio que responda nuestro ser. Esa es más o menos una cadencia, o sea, ante una situación responden primero los yoes, después las funciones, después los centros y por último la esencia. Obviamente cada uno está distanciado de lo profundo del sí mismo con esta escala, ¿sí? Lo más externo son los yoes, lo que le sigue son las funciones, ¿sí?, pensar, sentir, obrar. Después le vienen los centros, que también tienen sus características de pensar, sentir y obrar. Y por último, la esencia, lo innato en nosotros. Voy a hacerlo un poquito más sencillo con un ejemplo práctico, ¿sí?, con el ejemplo del examen con el que habíamos empezado. Estamos en la universidad y de repente llegamos a un punto donde el docente nos dice, bueno, vamos a tener el primer examen integrador de
de esta materia a fin de mes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros veníamos con un ritmo de vida cotidiana, mecánica, cursando, comiendo, caminando, haciendo algo de ejercicio, y de repente me pone en una situación de relativo estrés, que forma parte obviamente del proceso de la vida universitaria o del estudio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los yoes empiezan, no, ¿cómo? Justo a fin de mes, yo a fin de mes, tal cosa, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Cómo me voy a organizar? Tengo otras cosas pendientes. Colapsa la máquina. Intenta los yoes negociar, a ver si pueden decir algo con los compañeros, con el docente, que cambie la fecha, alguna situación, porque como que sobrepasa. Bien, si queda ahí los yoes, tenemos una respuesta. Pero supongamos que los yoes colapsan y viene la función y dicen, bueno, en realidad estoy cursando una carrera, ya estamos en un punto donde el docente necesita notas, donde además nosotros tenemos que hacer algo de un cierre, una especie de sincronización, de coordinación de lo que estamos estudiando. Pero de todas maneras es a fin de mes, y a fin de mes se me junta con esta otra materia que ya tenemos avisado de la semana anterior, el examen, además tengo una muestra de arte de un amigo y se me superponen un montón de situaciones y tengo que ver cómo me organizo para cumplir con todas las situaciones del caso, pero realmente no sé qué es lo que voy a hacer o voy a dejar, pero entiendo la situación. Supongamos que en este estado la máquina también colapsa, o sea que las funciones no llegan a encontrar una solución, digamos, coherente, armónica. ¿Qué interviene? Intervienen los centros, ¿sí? La forma de pensar de uno, llamémosle mañosa, llamémosle cerrada, dogmática, lo que subyace más en el fondo de uno, lo que no está tan sujeto al espacio-tiempo, algo que suele perdurar tal vez casi toda la vida. Entonces, imaginemos que los centros intentan resolver la situación, y es una situación que tampoco tiene información o experiencia en el fondo para responder de una manera constructiva y positiva, ¿sí? Entonces, esa, digamos, situación que nos supera termina quedando en manos del ser. Y el ser, cuando se encuentra demasiado apretado por todos los lados, responde de una manera prácticamente extraña, como por ejemplo somatizar, tartamudear, algún problema de desorden fisiológico, sueño, olvido, y todo queda en un colapso, ¿sí? Entonces, esta sería una situación donde uno no tiene la experiencia acerca del examen, del estudio, etcétera, de una manera trascendida, sino que todavía nos genera contradicción. Bien, tomemos ahora la misma situación desde una manera positiva o constructiva. Supongamos que viene la situación del examen, salen los yoes a resolverlo, los yoes quedan chicos porque no pueden calcular el tiempo, no pueden calcular la forma de administración, las funciones que están un poquito más ordenadas y tienen una información más profunda, intentan también, les vuelve a quedar chico, y los centros reciben el dato, se va penetrando los yoes, las funciones, llega a los centros, y resulta de que los centros tampoco tienen la información a mano. Y termina llegando la información directamente al ser. Entonces, en el ser hay una experiencia
semejante al examen, ¿sí? Por ejemplo, está la experiencia de la primera vez que nadé en el club, ¿sí? Que me tomaron examen, de cuando era chico y me tiré por primera vez en alguno de los juegos, y tengo esa experiencia interna de enfrentar las contradicciones. Entonces viene una respuesta desde el ser. El ser tiene una respuesta que conecta con las experiencias vividas. Esa experiencia vivida llena los centros de una información para resolver. Los centros a su vez transmiten una información a las funciones y las funciones a su vez transmiten los datos a los yoes para que resuelvan. De esa manera, al lograr desde adentro hacia afuera de experiencias anteriores, se puede resolver perfectamente una situación nueva que, digamos, tenga la misma contradicción a nivel anímico que otras situaciones vividas en el pasado con una contradicción semejante. Entonces, lo que hicimos de chico o en otros momentos con peras, ahora lo podemos aplicar con manzanas. Esa situación de transferencia, de poder hacer una cosa de una manera y poder aplicarla en otra situación que aparenta ser diferente, pero que en el fondo subyace una coherencia, esa experiencia transmitida de adentro hacia afuera produce un resultado mucho más coherente y viene una retroalimentación, ¿sí?, positiva. Por ejemplo, vuelvo a repetir, soy docente, digamos, el nivel de recursión solamente es pedagógico, ¿sí? Entonces repetimos de nuevo. La impresión pasa a través de toda la máquina hasta llegar al ser, ¿sí? Porque todas las distintas estructuras, los yoes, las funciones, los centros, ¿sí?, no pudieron dar una respuesta. Toca la esencia. La esencia tenía una experiencia aprendida de chico que no se le había ocurrido ni a los centros, ni a las funciones, ni a los yoes conectarla con este examen que vamos a tener con las complicaciones del fin de mes, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el ser? El ser transmite, digamos, una información a los centros a su vez lo cambian de escala a las funciones a su vez lo cambian de escala a los yoes, y terminamos resolviendo, llamando por teléfono, pidiendo ayuda, tal vez haciendo alguna clase particular con algún docente, alguna disculpa por si hay puntos de horario que se superponen, y se resuelve completamente. Una vez que la experiencia se llevó de manera completa, esa experiencia vuelve hacia adentro, ¿sí?, con las correcciones necesarias y actualizadas para un futuro mejor resuelto, ¿sí?, un futuro más positivo, en el sentido de que ya puedo conectar algo más a una experiencia de tipo estresante. Entonces, cuando uno opera desde adentro hacia afuera, o sea, desde el ser hacia los yoes, nos encontramos con conexiones de experiencias interiores ya vividas, ¿sí?, y con respuestas que, en el sentido positivo, pueden resolver algo que aparentemente no tiene ninguna conexión con una experiencia interna. Bueno, eso sería una situación positiva. Pero supongamos que, de todas maneras, la máquina colapsa hasta llegar al ser, y en el ser no hay experiencia previa, no hay situación previa, ¿sí? Cuando no hay situación previa, no hay nada previo, el ser, de alguna manera, termina también colapsando. Y en ese colapso que retiene el ser, o sea, o que de alguna manera pone en contradicción al ser, toda la estructura psíquica entra en desarreglo. Ahora, ese desarreglo va a generar respuestas, comportamientos aleatorios en los cuales uno no puede tener control porque se está dando de una manera inclusive ajena a veces a la voluntad de uno. Bien.
¿Cómo se resuelve ese tema? Bueno, sencillamente se resuelve de esta manera. Bueno, yo digo sencillo porque la respuesta es simple, pero es compleja llevar a la práctica. Si yo me observo y me recuerdo a mí mismo en las percepciones que van teniendo las distintas partes de la máquina y las distintas partes anímicas, desde la conciencia, ¿sí? Desde la conciencia, puedo ir ordenando, ¿sí? Y no necesariamente quedarme a esperar que surja una respuesta, llamémosle automática, espontánea, sino desde la conciencia coordinar inclusive algo que uno no ha experimentado. Voy a dar un ejemplo. Los yoes colapsan. Bien, observo los yoes que colapsan. ¿Por qué colapsan? ¿Cuándo fue la última vez que colapsaron? ¿Qué hace uno cuando colapsa? Bien, observo las funciones. Miro las funciones cómo colapsan. O sea, cuando quiero pensar siento, cuando quiero sentir hago, cuando quiero hacer pienso, cuando... Y así, ese desarrollo de tirarse las pelotas unos a otros. Y veo lo que pasa. Tomo conciencia, veo cómo se van acomodando las cosas, ¿sí? Desde las funciones. Observo cómo la información llega a los centros y veo cómo los centros con sus mañas, sus estructuras dogmáticas prehechas, dogmáticos no es necesariamente negativos, ¿sí? Sino dogmáticos que son más estables, más firmes, más resistentes al paso del tiempo, que suelen estar tal vez muchos años con nosotros, ¿sí? Y observo eso. Y después observo cómo es afectado el ser en su integridad, en su parte interior, cómo esta cosa del vacío de la experiencia, de la falta de información de experiencia. Miro todo eso desde la conciencia y lo estudio. Y saco de todo ese paquete la experiencia de resolver con determinados sabores interiores, la forma que la máquina o la vida anímica va acomodando para intentar resolver. Ese resolver que implica un poco de yoes, un poco de funciones, un poco de centros, un poco del ser, también tiene una forma particular de resolver. Hay personas que resuelven somatizando, involucrando a otros, derivando trabajo, cayéndose en el pelo, comiendo mal, durmiendo mal. O sea, hay, hasta en ese caos, hay cierta predisposición, que es nuestra predisposición en particular, a resolver cuando la máquina colapsa. Cuando también llego a comprender desde la conciencia el mecanismo que tengo, ¿sí? Voy a poder, desde la conciencia, crear un orden. Crear un orden en lo anímico y en lo operativo. Ese orden en lo anímico y en lo operativo va a hacer que inclusive cuando esté en situación de caos y desorden, pueda yo tomar desde la conciencia las distintas actitudes, estados, pensamientos, memorias de mi vida en conjunto hasta la fecha. Y poder hacer un paquete nuevo, armado, con lo que ya tengo, ¿sí? Sea personal o sea de la experiencia de otras personas que me han transmitido la información, integrarlo dentro de la situación y obrar desde la conciencia. ¿Sí? Muchas veces se cree que el ser es siempre positivo, siempre bueno, que tiene las mejores respuestas, etc. Pero cuando uno es sincero, o despiadadamente sincero en su trabajo interior, se da cuenta que inclusive en la estructura llamada el ser, no está la última palabra, ni está la respuesta perfecta. Si no, no sería perfectible, si no, no habría posibilidades de evolución. O sea, si el ser fuera algo estanco, no habría posibilidad de evolución. O sea que
Evidentemente, los seres humanos tenemos una percepción de conciencia, ¿sí?, que va más allá de las estructuras que son la vida, lo que nos da la vida misma. Esta estructura de la conciencia que está fuera del espacio, del tiempo y la energía, es la que nos permite conectar, ver y armonizar los yoes, las funciones, los centros, el ser y la vida anímica producto de esa interacción. Así que bueno, observen sus yoes, observen sus funciones, observen sus centros y observen su ser. Y van a ir notando los distintos sabores, los sabores interiores que tiene cada uno. Y son muy bien definidos, porque a la observación y el recuerdo de sí no se le mezclan las cosas. Saben muy bien cuando está en outside un yo. Saben muy bien cuando hay que pensar y uno siente. La conciencia sabe muy bien ese tipo de cosas y no se deja tan fácil engañar, ¿sí? Y esta práctica constante del día a día de estar observándose y recordándose va a ir ampliando las capacidades de conciencia y produciendo el factor o la condición evolutiva dentro de la vida humana, que evidentemente es a lo que vinimos a hacer a este planeta, o sea, a aprender la experiencia de la vida, a jugar en la vida con conciencia. Hasta el próximo video.